Ok. Buenas tardes, mi nombre es Angélica María Reyes Pérez y junto a mis compañeros Christopher Sena, Jennifer Severino, Nelkis Vicente y Anneris Richardson vamos a estar compartiendo con ustedes sobre el tema, vale la siguiente, el tubo intestinal y las cavidades corporales. En el contenido de este tema vamos a tener, cuando te el índice no se me ve, Mira la pantalla. un tubo sobre tubo, formación de la cavidad corporal, membrana serosa, defectos de la pared ventral del cuerpo, diafragma y cavidad torácica y formación del diafragma. Siguiente. Ok. Estos tubos están compuestos por 3 capas. Durante la tercera y la cuarta semana, la capa superior del disco embrionario trilaminar llamada ectodermo forma la placa neural, que se pliega hacia arriba para constituir un tubo y dar origen al encéfalo y a la médula espinal por medio del proceso de neurulación. Casi de manera simultánea, la capa ventral o endodermo se pliega hacia abajo para formar el tubo intestinal, de modo tal que el embrión queda constituido por un tubo ubicado sobre otro, el tubo neural en la región dorsal y el tubo intestinal en la región ventral. Siguiente. La capa intermedia llamada mesodermo mantiene unidos a ambos tubos y se compone y sus componentes, ubicado en la placa lateral. Esta placa se divide a su vez en 2 capas. Se divide en una capa visceral esplénica y una capa parietal somática. La capa visceral esplénica se enrolla en dirección ventral y se mantiene en contacto estrecho con el tubo intestinal. La capa parietal somática da origen a los pliegues de la pared lateral del cuerpo, uno al lado de otro del embrión, uno al lado de otro en el embrión, que se entrelazan en sentido ventral para encontrarse con la línea media y cerrar la pared ventral del cuerpo. El espacio que existe entre las capas visceral y parietal del mesodermo de la placa lateral corresponde a la cavidad del celoma interembrionario o cavidad corporal primitiva. Siguiente. En esta imagen podemos observar el cierre del tubo intestinal. En la imagen A se puede ver que a los 19 días pueden observarse hendiduras intercelulares en el mesodermo de la placa lateral. En la imagen B, esto ya ocurre a los 20 días. La placa lateral se divide en 2 capas mesodérmicas, parietal y visceral, que revisten la cavidad interembrionaria. En la imagen C, la cavidad corporal primitiva o cavidad intraembrionaria sigue estando abierta hacia la cavidad extraembrionaria. En la imagen D se puede observar cómo los pliegues de la pared lateral del cuerpo, constituidos por la capa parietal del mesodermo de la placa lateral y el ectodermo subyacente, se aproximan una a la otra a la altura de la línea media. Y por último tenemos la imagen E, que se puede observar que al final de la cuarta semana las capas del mesodermo visceral
establecen comunidad con las capas parietales para formar una membrana de 2 hojas. El mesenterio dorsal se extiende desde la línea caudal del intestino anterior hasta el punto en que termina el intestino posterior. Vamos a continuar con mi compañero Christopher, que va a estar hablando de las membranas serosas. Pasa la diapositiva, por favor. Ok. Buenas tardes. Mi nombre es Christopher Sena de la Cruz y les voy a estar hablando sobre las membranas serosas. Bueno, primeramente voy a recalcar algunos acápites muy importantes sobre ellas. Algunas de las células de la capa parietal del mesodermo, de la placa lateral que cubre la pared corporal de la cavidad embrionaria primitiva, adquieren varias características mesoteliales y dan origen a la hoja parietal de las membranas serosas. Estas recubren las paredes y cavidades peritoneales de la pleura pericárdica. De igual manera, se dice que de la capa visceral del mesodermo se utiliza para cubrir los laterales que constituyen la hoja visceral de las membranas serosas. Cabe recalcar que el mesenterio dorsal está cubierto por varias capas de membranas serosas en la cavidad abdominal. Acá en esta imagen podemos, no, déjala ahí mismo. Acá en esta imagen podemos ver un corte sagital sobre los embriones en distintas fases de desarrollo. Estos muestran el plegamiento cefálico y caudales de las posiciones del corazón, tabique transverso, el saco vitelino y aminos. Estos son algunos de los cortes de esos órganos. En la imagen A podemos ver que tiene 17 días, en la imagen B lleva 22 días, en la imagen C tiene 24 días, en la imagen D tiene 28 días. Pasa la imagen, por favor. Ok, acá podemos ver los derivados del mesenterio dorsal. El mesenterio lo podemos definir como la capa de membrana que une la cavidad abdominal con la pared torácica, o sea, los órganos de la cavidad abdominal con la pared torácica. Es esa capa como anaranjada que se ve que une esos órganos y lo mantiene firmes y en posición. Pasa la imagen. El peritoneo, como podemos ver en la imagen, es esa capa de color mayormente transparente, cerosa, brillante y de manera endocrina que tapiza las cavidades de la pelvis. Esta envuelve las vísceras y las mantiene firmes en su lugar y ayuda a su protección de la misma. Pasa la imagen. La cavidad peritoneal es la membrana transparente, continua, suave y brillosa que limita que limita la cavidad abdominopélvica y reviste las vísceras. Como ya mencioné, el peritoneo es esa capa que protege las vísceras y las mantiene en su lugar. Bueno, por mi parte eso fue todo y muchas gracias. La dejo con la compañera que continúa. Ok, es que tengo que encender el micrófono. Ok,
Mi nombre es Jennifer Severino y a continuación voy a explicarles sobre los defectos de la pared ventral del cuerpo. Los defectos de la pared ventral del cuerpo se presentan en el tórax, en el abdomen y la pelvis y afectan principalmente al corazón, las vísceras abdominales y los órganos urogenitales, lo que depende de la localización y la extensión también de la anomalía. Las malformaciones se deben a una falla del cierre de la pared ventral del cuerpo, que quizás implique en mayor medida a los pliegues de la pared lateral del cuerpo, que son los craneales y los caudales. De este modo, uno o ambos pliegues de la pared lateral no avanzan en dirección ventral o enfrentan anomalías durante el proceso de fusión una vez que se encuentran en la línea. Aquí vemos lo que es la etopía cortis, que ocurre cuando los pliegues de la pared lateral del cuerpo no cierran la línea media en la región torácica, lo que determina que el corazón quede fuera de la cavidad corporal, como vemos en la imagen, esa estructura que se encuentra fuera del cuerpo. Ok, tenemos la gastroquisis, que esta se produce cuando falla el cierre de la pared corporal en la región abdominal. Como consecuencia de esto, las asas intestinales se hernian hacia el interior de la cavidad amniótica por un defecto que suele ubicarse a la derecha del cordón umbilical. Ok, esto acá alcanza la mayor frecuencia en recién nacidos de mujeres caucásicas, lo que quiere decir que son blancas, delgadas, menores de 20 años, y la malformación puede detectarse mediante ultrasonido por la elevación de la concentración de AFP en el suero materno y en el líquido amniótico. La estrofia vesical y la cloaca se deben a un cierre anómalo de la pared del tronco en la región pélvica, y esta solo deja expuesta la vejiga. Como pueden verlo, este de acá es el de un niño y este acá es el de una niña. Podemos ver ahí cómo se define un poco la vulva. Tenemos el onfalocele, que es otro defecto de la pared ventral del cuerpo y se origina cuando ciertas porciones del tubo intestinal, que son ordinarios, se hernian hacia el cordón umbilical, y esto generalmente sucede dentro de la sexta y las 10 semanas y no regresa a la cavidad abdominal. Como vemos en la imagen, toda esa gran estructura que es bastante grande, eso se le conoce como onfalocele. Supongo que va a continuar. El diafragma y la cavidad torácica. Aquí vemos unas imágenes donde nos desarrolla el diafragma. Los pliegues pleuroparietales, estos son los que aparecen al inicio de la quinta semana. Los pliegues, como podemos ver en la imagen B, los pliegues pleuroperitoneales son los que se han fusionado con el zoom transverso y el mesenterio del esófago en la séptima semana, lo cual es de lo que hace es separar la cavidad torácica y la abdominal. Y por último, la C, que son los cortes transversales en el cuarto mes del desarrollo, y un borde adicional derivado a la pared corporal formada por la porción más periférica del diafragma. Bien, ahora yo les voy a hablar sobre lo que es el tabique transverso. ¿Puede pasar la imagen, por favor? Bien, el tabique transverso es una plaza gruesa de tejido mesodérmico que ocupa el espacio situado entre la cavidad torácica y el pendículo del saco vitelino. El tabique deriva del mesodermo visceral esplánico, que rodea el corazón y adopta
su posición entre las cavidades torácicas y la abdominal. Primitivas, cuando el extremo craneal del embrión lo que hace es que crece y ese se flexiona para adoptar la posición fetal. Este tabique no separa por completo lo que son las cavidades torácicas y la abdominal, sino que deja aberturas amplias con los conductos pericardio-peritoneales en ambos lados del interior del intestino anterior. La siguiente imagen, por favor. En este dibujo podemos observar en la primera imagen lo que es la muestra del aspecto ventral. Entonces, como les seguía diciendo, en la primera imagen podemos observar un aspecto ventral de un embrión de 24 semanas de gestación en el tubo intestinal que está cerrado y puede observarse los portales del intestino anterior y posterior. El corazón se ubica en la cavidad pleuropericardia primitiva, separa la parte de la cavidad abdominal por el tabique transverso, y en la imagen B podemos observar el segmento del embrión alrededor de la 5ª semana de gestación, al que se le retiraron ciertas estructuras de la pared corporal y el grosor del tabique transverso y los condones hepáticos que permite que penetren al tabique. Por último, en la imagen C podemos observar ya el crecimiento de las yemas pulmonares por los conductos pericardio-peritoneales que se observan en los pliegues pericárdicos. ¿Me puedo poner la siguiente imagen, por favor? Bien. En la siguiente imagen podemos observar las transformaciones de los conductos pericardioperitoneales que están en la cavidad pleurales y en la formación de las membranas pleuropericárdicas. En este se observan los pliegues pleuropericárdicos, que estos se alojan en la vena cardinal común y el nervio frénico. En la pared mesenquina de la pared corporal de los orígenes de la membrana pleuropericárdicas y la pared definitiva del cuerpo, en la B observamos lo que es el tórax tras la fusión de los pliegues pleuropericárdicos entre sí y la raíz de los pulmones que están ligados a esto. Se observa la posición del nervio frénico ahora en el pericardio fibroso. La vena cardinal común derecha se formó o se transformó en lo que es la vena cava superior. La siguiente imagen, por favor. Bien. No, me la dejan en la anterior, por favor. Qué cosa, ¿no? Cuando de esto vamos a hablar y vamos a explicar un poco, se genera la cavidad pleural. Cuando las yemas pulmonares comienzan a crecer, se expanden con un sentido claudolateral, por los que los conductos pericardio-peritoneales, como consecuencia del crecimiento, van rápidos a los pulmones. El diámetro de dichos conductos se vuelven insuficientes y los pulmones comienzan a expandirse hacia el mesenquima de la pared corporal en dirección dorsal, lateral y ventral. Bien, la expansión ventral y la lateral ocurre detrás de los pliegues pleuropericárdicos. Al inicio de los pliegues aparecen lo que son pequeñas crestas que se proyectan hacia el interior de la cavidad torácica, primitivas, sin divisiones. Con la expansión de los pulmones en el mesodermo de la pared corporal, que producen los siguientes componentes. Primero se produce lo que es la pared definitiva del tórax y segundo lo que es una membrana pleuropericárdicas, que son extensiones de los pliegues pleuropericárdicos, que estos lo que hacen es albergar
en las venas cardinales comunes y los nervios frénicos. De manera subsecuente, el descenso del corazón y los cambios de posición en el seno venoso desplazan lo que son las venas cardinales, de un modo que este recuerda lo que ocurre en el mesenterio. Y por último, ya hablando de lo que es la cavidad torácica, se funciona una con otra. Es decir, por la raíz de los pulmones, por la cavidad torácica, esta queda dividida en la cavidad pericárdica definitiva y las cavidades pleurales, en la membrana pleuropericárdicas, que dan origen a lo que es el pericardio fibroso en lo absoluto. Mi compañera va a continuar con su parte de la exposición. Bueno, mi nombre es Anelis Richardson y yo le estaré hablando sobre la formación del diafragma. El diafragma, ¿verdad? Las cavidades pleurales y la cavidad cardiopericárdica, estas cavidades están estrechamente relacionadas con la cavidad abdominal o la cavidad peritoneal. Al avanzar el desarrollo, la futura cavidad peritoneal se queda cerrada de manera parcial y se divide, y hay una división de la cavidad pleural de la cavidad pericárdica. De la cavidad peritoneal. Queda subdividida en una configuración de media luna. Esto se proyecta del extremo de la cavidad se proyecta en el interior del extremo de la cavidad de los canales peritoneales. Ya cuando va en la séptima semana, estos pliegues se delegan para dar origen a la dirección medial para la formación del mesenterio del esófago, que forman los pilares del diafragma. Las membranas pleuroperitoneales siguen creciendo y fusionándose una con la otra y cubren por completo lo que es el tabique transverso. La región central de esta membrana se fusiona y da origen al tendón central del diafragma. En tanto, la periferia se constituye con un tejido conectivo que funge lo que es el abdomen, la abdomegia y la guía para los mioblastos. Estas células musculares cervicales que están desde las C3 a la C5 para generar una musculatura del diafragma. El diafragma está inervado por los nervios frénicos y las fibras motoras. Y esto se da origen desde la vértebra C3 de la vértebra C3 a la C5. Entonces, en esta imagen podemos ver lo que es el esófago, el mesentero del esófago, y también estamos viendo el de la aorta. Se ven los repliegues peritoneales que están por aquí y el conducto pericardio peritoneal. Y también se hace lo que es el mesenterio de la vena cava inferior. Okay. ¿Qué quiere pasar? Sí. En esta imagen ya vemos
el desarrollo del diafragma, como yo lo había mencionado. Aquí en lo primero, cuando está la cavidad pleural y pericárdica, se notan aquí cómo se van subdividiendo. Miren la cavidad pericárdica y la cavidad pleural, aquí se va viendo el tabique transverso, que se va haciendo la subdivisión entre la cavidad pleural, entre la cavidad pleural y pericárdica sobre la cavidad abdominal o parietal. Ya en la séptima semana, como expliqué, que se van viendo lo que es el mesenterio del esófago, que lo podemos visualizar aquí, el de la aorta, aquí el de la aorta y el del esófago, que ya lo había mencionado. Y ya en lo que es el cuarto mes de gestación, se ve más claro lo que son el tendón central del diafragma y el reborde muscular derivado de la pared corporal. Y se ve también lo que es ya la vena cava inferior, perdón. Hasta aquí nuestra exposición. Gracias por su atención.